Amén, muchas bendiciones. Qué bueno que podemos estar aquí un día más para poder compartir la palabra. Como mencionábamos, hoy vamos a continuar hablando acerca del tema de enséñanos a orar. Dame un momentito para poder levantar la clase y tenerla aquí con todos nosotros. Enséñanos a orar es el tema que estamos tratando tanto en la clase que yo di anterior como en esta. Y es interesante, voy a comenzar haciendo un breve repaso de lo que ya enseñamos y tan pronto termine con el breve repaso, continuamos. Quiero hacer el breve repaso porque creo que muchas de las cosas que vamos a mencionar hoy requieren el que recordemos. Y también el principio de enseñanza es el principio de recordar. Una de las cosas que mencionamos es en Lucas capítulo 11, versículo 1. En este versículo básicamente se fundamenta lo que estamos hablando. Jesús habla y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y de las cosas que mencionamos es que en los evangelios nosotros solamente encontramos una cosa que Jesús se dedicó a enseñar detalladamente. Él dio muchas enseñanzas, él habló de muchos temas, pero que se pusiese a ir al detalle solamente una cosa y es a orar. Jesús nos enseñó, como decíamos los discípulos, a predicar, no nos enseñó a cómo liderar una iglesia. Jesús simplemente enseñó a cómo orar y que Jesús haya tomado el momento para hablar acerca de este tema nos habla entonces de la importancia que él mismo tiene dentro de lo que es el mensaje de los evangelios. La oración es central en el mensaje del evangelio. Lo voy a repetir, la oración es central en el mensaje del evangelio. Así que algunos principios que mencionamos son los siguientes. Orar es más que hablar. Orar, yo lo trato de definir como una fusión, o sea, una mezcla perfecta donde se entrelaza una fusión entre relación y comunicación. No solamente es hablar, es una fusión entre relación y comunicación. Cuando oro, yo estoy comunicándome con el Padre en armonía, yo estoy comunicándome con el Padre de una forma muy íntima. Ese es el primer principio. El segundo principio que mencionamos, la oración afecta el futuro. Y dos preguntas que nos hicimos cuando hablamos acerca de que la oración afecta el futuro son, ¿cuántas cosas no han ocurrido por causa de que no hemos orado por ellas? Hay cosas en tu vida y en mi vida que posiblemente no han pasado porque no hemos orado. Si hubiésemos orado, hay grandes probabilidades de que algunas cosas hubiesen pasado en nuestras vidas. Y la segunda es cuántas cosas han pasado porque no oramos contra ellas. Cuántas dificultades, cuántas situaciones, cuántas enfermedades, cuántas diversas situaciones pueden haber ocurrido en nuestras vidas simple y sencillamente porque no oramos contra ella. Amén. Orar es una necesidad. Ese fue el otro principio que mencionamos. Y cuando hablamos de que orar es una necesidad, lo que estamos diciendo es que no basta con que algo sea la voluntad de Dios para que ocurra. Jesús nos enseña que tenemos que orar por ello. Y hoy vamos a hablar un poco más de este tema. Pero orar es una necesidad. Si las cosas fueran si bastara con que las cosas fueran la voluntad de Dios para que ocurran, la oración sería innecesaria. Pero la oración es necesaria precisamente porque no basta con que algo sea la voluntad de Dios para que ocurra. Muchas veces es necesario sumarle, agregarle nuestra oración. Próximo principio que mencionamos. La oración es necesaria para vencer la tentación. Qué extraordinario. El principio que estamos hablando es que si caemos en tentación no es porque somos débiles. Te digo que un secreto, todos somos débiles. Todos somos débiles. Todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros tenemos situaciones, todos nosotros tenemos dificultades, todos nosotros tenemos áreas en que, punto, no podemos. Por eso es que es necesario la gracia. Por eso es que es necesario el Espíritu.
Por eso es que es necesario la vida de Dios en nosotros. Si yo pudiese decir, yo no soy débil, yo soy fuerte, ¿para qué entonces necesito gracia? Pero todos nosotros somos débiles. Así que la razón por la que nosotros caemos no es porque somos débiles, porque débiles somos todos. La oración por la que caemos es porque no oramos y velamos, las dos cosas, orar y velar. Orar es la actitud de estar en comunión con Dios y velar es la actitud de estar mirando las cosas que están ocurriendo en mi alrededor y declarando la palabra de Dios en todo momento. Próximo principio que hablamos, necesitamos dedicar tiempo a orar. No va a pasar porque sí. No va a pasar simple y sencillamente porque no los imaginamos. Y aquí citamos algo que me gustó que leí de Mark Batterson. Dice, más bien que lo escuché en una predicación de Mark Batterson. Dice, cuando oramos a Dios regularmente, cosas irregulares sucederán regularmente. Cuando oramos a Dios regularmente, cosas irregulares sucederán regularmente. Y eso es una gran verdad. Cuando tú y yo nos dedicamos al Señor, cuando tú y yo nos dedicamos a Él, cosas grandes van a estar ocurriendo. Si yo me dedico a orar regularmente, cosas extraordinarias van a estar ocurriendo irregularmente. Próximo punto que mencionamos es que Dios desea ayudarnos. Y en esto vimos en Romanos capítulo 8, versículo 15, un versículo que lo explica extraordinariamente bien. Dice, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Dios está para ayudarme. Él envió el Paracleto. Él envió el Consolador. Esa fue la promesa de Jesús en Juan capítulo 15, cuando le está diciendo a los apóstoles, me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Paracleto no vendrá. Así que cuando yo me vaya, no lo voy a dejar solo, sino que voy a enviar a otro Consolador. Y Él estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y las funciones del Consolador son ayudarnos, son redarguirnos, son fortalecernos, son enseñarnos, son recordarnos las palabras que Dios ha hablado. Dios quiere ayudarnos y Dios quiere ayudarnos inclusive en medio de la oración. Pues como pedir, muchas veces no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en estos procesos. Amén. Así que con eso, estableciéndolo como una base, como un fundamento, quisiera entonces entrar ahora a la clase de hoy y vamos a comenzar hablando acerca de 4 énfasis en la oración. Algunas personas pueden que no les guste la palabra énfasis, no tengo problemas, puedes usar cualquier otra palabra. 4 tipos de oración, 4 maneras de orar, 4 reglas de oración, no importa. Lo importante es el principio que nosotros encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo le expresa a Timoteo distintas maneras o enfoque en nuestra oración. Y Pablo va a utilizar 4 palabras para hablar y describir la oración. Permíteme decir que si bien es cierto que cuando ahora vayamos a estudiar el versículo, no podemos establecer una distinción estricta en las 4 palabras, y la razón por la que no podemos establecer una distinción estricta, porque algunas veces en la misma Biblia las palabras se van a utilizar indistintamente una u otra. Pero de la forma en que Pablo las utiliza en este versículo, es evidente que Pablo quería hablar algo específico sobre la oración, y Pablo quería ampliar nuestra mente, ampliar nuestro concepto, de manera tal que él utiliza 4 palabras que en distintos momentos son traducidas por orar, por súplica, por pedir, por clamar, son traducidas de distintas maneras, dependiendo también de la traducción, pero son 4 palabras, y Pablo decide utilizar las 4 palabras en un mismo versículo, y con esas 4 palabras lo que Pablo hace, amplía para nosotros lo que significa orar. Así que sobre esto hay un comentarista, ahí está el nombre, un comentarista alemán, un comentarista bien respetado, bien conocido. Y hablando de este versículo, él dice, los 4 sinónimos que
que se utilizan aquí no equivalen a repeticiones sin sentido. Los 4 sinónimos que se utilizan aquí no equivalen a repeticiones sin sentido. Y él sigue desarrollando. Él habla precisamente como el apóstol Pablo intencionalmente utiliza estas 4 palabras que en un momento determinado pueden ser sinónimos, pero cada una de ellas tiene un matiz particular. Y en ese matiz particular de cada una de ellas, nosotros podemos ir ampliando nuestro concepto, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de lo que es la oración, de manera tal que no lo pongamos simple y sencillamente algo pequeño, sino que se vaya ampliando y podamos tener un conocimiento y una percepción de lo que es la oración un poco más amplia. Y vamos entonces al versículo específico. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo dice, exhorto ante todo. Eso es importante. Como Pablo comienza, es importante. Ya lo vamos a ver. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Ves? Él va a utilizar 4 palabras y las 4 palabras en un momento determinado las podríamos decir que son sinónimos, que se parecen o que significan más o menos lo mismo, pero cada una de ellas tiene un énfasis, tiene un matiz particular. Y cuando entonces yo voy tomando el primer matiz, lo sumo al segundo, lo sumo al tercero, lo sumo al cuarto de ellos, vemos entonces que vamos a tener un entendimiento de lo que significa la oración, de la perspectiva de lo que Pablo está enseñando mucho más completo. Y eso es lo que vamos, por lo menos en la primera parte, vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de entender ese matiz amplio, esos 4 énfasis en el área de la oración. Pero como mencionamos, el apóstol Pablo comienza haciendo un llamado muy personal a Timoteo cuando dice exhorto ante todo. Esa expresión exhorto ante todo en el original significa llamo la atención sobre todas las cosas. Pablo le está dando cierto tipo de instrucciones a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Pablo lo ha dejado con unas encomiendas muy particulares con respecto a las iglesias, cosas que él tiene que hacer, cómo tiene que desarrollar, cómo tiene que edificar. Y Pablo entonces, dándole esas instrucciones muy específicas a Timoteo, le dice un momento, espérate, pero Timoteo, sobre todas las cosas que te voy a decir, permíteme decir lo siguiente, es necesario orar. Y entonces le habla de estos 4 matices o de estos 4 énfasis de la oración. Y esa expresión de exhorto ante todo, llamo la atención sobre todas las cosas. O sea, primeramente no es que es lo primero, sino por encima de. Es lo que significa la palabra que se utiliza y que se traduce ante todo, que es protos. Esa palabra no significa que es lo primero simplemente, sino que significa que está por encima de, o sea, como algo superior, como algo más importante. Yo te estoy exhortando, y la palabra que se utiliza para exhortar es paracaleo, que de ahí que viene también nuestra palabra paracleto, consolador. Yo te estoy llamando, te estoy haciendo un llamado muy particular, Timoteo. Te estoy haciendo un llamado, te estoy haciendo una petición muy particular sobre todas las cosas. Vamos a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Así que volvemos nuevamente, estamos viendo la importancia extraordinaria que el apóstol Pablo está dando al tema que quiere traer y que va a estar desarrollando. Vamos a ir viendo cada una de ellas. También la primera, rogativa. La palabra desis es la palabra que se utiliza en el original, en el griego, y literalmente es una petición, una solicitud que se fundamenta en una necesidad. O sea, no simplemente que pido algo, sino ya va a tener 2 cualidades. Primero, es una petición que se fundamenta en una necesidad. Y la segunda, bien importante, implica humildad en el proceso de solicitar. No es quien está pidiendo, exigiendo. Algunas veces yo escucho ciertas oraciones que no sé, con mucho respeto, me tengo que preguntar, ¿quién está pidiendo a quién?
Porque es cierto que la Biblia dice en un momento determinado, el profeta Isaías, mandadme acerca de las cosas que yo he hablado. No es acerca de las cosas que yo he hablado, no es acerca de lo que se te venga en tu mente. Me estoy explicando, hay que ser muy cuidadoso. Y esta palabra rogativa implica, número uno, que estoy pidiendo por una necesidad. Número dos, lo estoy pidiendo desde una postura de humildad. No estoy como aquel que está exigiendo, no estoy como aquel que está indicando que tiene que ser así, reclamando. No es eso. Rogativa no es reclamo, rogativa no es exigencia. La rogativa se da desde una perspectiva, número uno, de que tengo una necesidad, y número dos, desde una posición de humildad. Esta palabra es traducida por súplica en Efesios capítulo 6, versículo 18, y es traducida por peticiones en Filipenses capítulo 4, versículo 6. En otro versículo traducida también por oración. Por eso que mencionamos que la palabra algunas veces no es que podemos decir, tú llegaste hasta aquí, se van a entrelazar, va a haber un overlapping, una sobreposición entre el significado de una palabra y la otra. Pero rogativas, desde una perspectiva de una necesidad, pero con una actitud de humildad. Y eso es un aspecto importante que tenemos que ver en la oración. Segundo, oraciones. La palabra proseuche, esta palabra griega es la palabra más frecuente utilizada para hablar de oración. La mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento, que es lo que en griego se habla de oración, oraron, oraban, se utiliza esta palabra, una de las declinaciones de ella. Es la que inclusive se utiliza en Lucas capítulo 11, versículo 1, el versículo que utilizamos como base para la enseñanza que estamos dando. Cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, esa es la palabra que se está utilizando. Pero vas más allá de simplemente pedir por una necesidad específica. Lo importante que vemos en esta palabra es que la palabra implica en ella misma una actitud de reverencia hacia Dios. Así que primero tenemos rogativa, que rogativa me enfatiza la actitud de necesidad, pero pidiendo con humildad. Y ahora, esta segunda palabra, el énfasis está en que cuando yo me acerco a orar, lo hago con una actitud de reverencia. Voy a hacer rogativas, súplicas, con una actitud humilde. Pero mis oraciones, yo me acerco a Dios, y siempre que yo me acerco a Dios y no hay forma de enfatizar esto lo suficiente, yo tengo que acercarme a Dios con una actitud reverente. Es lo que la Biblia espera que yo haga. La Biblia espera que yo reconozca que Él es Dios, que Él gobierna, que Él es soberano. Y desde esa perspectiva, yo no me acerco a Él con una actitud rebelde, yo no me acerco a Él con una actitud desafiante, yo me acerco a Él con una actitud de reverencia, reconociendo quién es Él, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Esta es la segunda palabra. La tercera palabra que utilizamos es la palabra peticiones, y es la palabra en teusis, es la palabra que se utiliza en el griego, que se traduce por peticiones. Y esta palabra se utiliza para hablar de intercesión. Es la palabra que es la palabra clásica de ser un intercesor. En otras palabras, entonces en la Biblia, no solamente que yo pido por mis necesidades, no solamente que me puedo acercar a Dios con reverencia, sino que yo me puedo acercar a Dios como un intercesor. Y es tan interesante el significado de esta palabra, porque es una palabra que era bastante común en el momento en que la Biblia se escribe. Y este es el momento en que la oración no se centra en mí o en mi necesidad, sino en otro. Y escucha lo próximo. Este era un término técnico que se usaba cuando ciertas personas se podían acercar al rey para hacer una petición. Pero lo interesante es que eran personas que tenían cierto tipo de privilegio de poderse acercar al rey. No todos
el mundo podía llegar donde el rey y decirle, rey, aquí estoy, recíbeme. No. Había ciertas personas que por su privilegio, ya sea por cercanía con el rey, por una posición que tenía, por ser familia del rey, por alguna razón tenían ciertos privilegios y esos privilegios les permitían venir y acercarse al rey. Y cuando ellos venían y se acercaban al rey, ellos podían ir al rey e interceder por otros. Yo no conozco al rey, pero yo conozco a alguien que es cercano al rey. Yo no conozco al rey, pero yo conozco a alguien que puede ir a interceder por mí al rey. Y en ese momento que esta palabra se utiliza, este era ese término técnico que se utilizaba de esa persona que tenía cierto tipo de privilegio y ese privilegio le permitía acercarse al rey. La Biblia nos dice a nosotros, a ti, a mí, que tú y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos al rey. Y cuando nos acercamos al rey, con este privilegio que tenemos, podemos pedirle al rey por otro. Yo no sé a ti, pero a mí eso me entusiasma tanto. La Biblia me habla de que yo soy una persona privilegiada. Yo puedo acercarme al Rey de Reyes. Yo tengo contacto con él y como tengo contacto con él, entonces en ese contacto que yo tengo con el Rey, yo me acerco y yo puedo presentarle al Rey situaciones que no son mías, que son de otros, pero vengo en representación de ellos. Vengo como un intercesor. Cada vez que tú y yo oramos por las peticiones de otra persona, cada vez que tú y yo presentamos situaciones de salud, situaciones que tienen que ver con problemáticas familiares, que tienen que ver con situaciones económicas, que tienen que ver con no sé qué, con X situación. Nosotros, esto es lo que estamos haciendo. Nosotros, como gente privilegiada que somos, estamos llegando al rey y cuando llegamos al rey, estamos diciendo, rey, estoy usando el privilegio de estar delante de ti para pedirte por otro. Y eso es uno de los énfasis en la oración. Primero, rogativa, mi necesidad con humildad. Segundo, oraciones. Lo hacemos en una forma reverente. Y ahora, peticiones. Interceder por otro, utilizando el privilegio que tengo de acercarme al rey. Vamos a entonces a ver un momentito la cuarta. La cuarta es la más sencilla. Acciones de gracia, es la palabra eucaristía, ahí viene la palabra en español eucaristía, y significa exactamente eso. Significa una actitud de agradecimiento porque Dios nos permite acercarnos a Él, Él escucha nuestra oración y está presto a contestar. Es esa actitud agradecida. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, ok, Timoteo, mira, sobre todas las cosas, sobre todo lo que te voy a decir, lo más importante de todo lo que yo te estoy diciendo en esta carta es lo siguiente. Vas a acercarte al Señor con tu necesidad, pero con una actitud de humildad. Vas a acercarte al Señor en reverencia. Vas a interceder por otros y vas a usar el privilegio que tú tienes. Y después de hacer todo eso, lo vas a hacer con una actitud de gratitud, sabiendo que Dios te está escuchando y que Dios contesta. Y esos son 4 énfasis que nosotros vemos en la oración. Y qué extraordinario que podemos ver esos énfasis. Qué extraordinario que tú y yo podemos vivir de esta manera. Amén. Vamos entonces a continuar. Y quisiera hablar de un principio que a mí me llama tanto y tanto y tanto la atención, y es convirtiendo las promesas en motivo de oración. En Primera de Crónicas, capítulo 17, se nos habla sobre la palabra que Dios le da a David por medio del profeta Natán. En la misma, Dios le dice a David que él le va a edificar casa a David. Le habla a David sobre su descendencia y le dice que su trono será un trono eterno. ¡Wow! Eso es lo que Dios le está diciendo por el profeta Natán a David. David quería edificarle casa a Dios y Dios le dice, no, dile a David que no me va a edificar casa a él a mí, pero dile que yo le voy a edificar una casa a él.
Dile que yo voy a estar con su descendencia continuamente y que su descendencia va a estar eternamente en el trono. Y por eso es que Jesús, hijo de David, la raíz de David. Amén. La respuesta de David es una enseñanza importantísima. Dice que una vez David recibe la palabra de Jehová por medio del profeta Natán, lo próximo que dice es que David entró delante de Jehová a orar por lo que Dios le había prometido. Y miremos un momentito la oración de David. Primera de Crónica 17:25. Esta es la oración de David. David dice, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Yo lo que quiero enseñarte es que David convirtió la promesa de Dios en un motivo de oración. Algunas veces yo hablo con hermanos y cuando estamos hablando me dicen que ellos no saben cómo orar, no saben por qué orar. Yo lo que te recomendaría es que haga lo siguiente. ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Qué Dios te ha hablado? Convierte cada promesa en un motivo de oración. Cada palabra, conviértelo en un motivo de oración. Algunas veces nosotros cometemos el error de decir, pues si Dios habló, que Dios lo haga. Si Dios habló y es verdadero, si el profeta es verdadero, Dios lo hará. Pero cuando yo miro la Biblia, gente muy seria, gente que tiene una experiencia muy profunda con Dios, tomaron las promesas y las convirtieron en motivo de oración. Vamos a ver dos ejemplos adicionales sobre esto. El próximo ejemplo que quiero ver es Daniel, otro gran hombre del Señor. Daniel es uno de mis héroes extraordinarios. Su manera de ser, su ministerio de sobre 80 años más o menos. Y tú ves desde el principio, Daniel capítulo 1, siendo un jovencito, 15, 16 años, hay gente que dice que hasta 13 años, pero cuando tú ves el final de Daniel siendo un hombre ya sobre sus 90 años, han pasado varios reyes y siempre él ha estado ahí como una voz profética en medio de todas las circunstancias. Aquí estamos precisamente Daniel ya siendo un anciano. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel está leyendo la profecía de Jeremías, lo que le está leyendo. Está bien, el libro de Jeremías ya estaba escrita la profecía. No sé si el libro en su totalidad ya se había recopilado, pero por lo menos es evidente que la profecía ya sí estaba y Daniel la podía leer. Así que dice, está leyendo lo que el profeta Jeremías había dicho, que habló al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, bien específico. Jeremías dice una profecía, en 70 años se va a cumplir esto. Y dice entonces, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, luego ayuno, silicio y ceniza. ¡Wow! ¿Viste todo lo que hizo? Volví mi rostro a Dios el Señor buscándole oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. No fue una oracioncita. Algunas veces nosotros queremos resolver la cosa con una oracioncita. Y por favor, no lo digo de una forma burlona. Esa no es mi intención, pero quiero ser enfático en la necesidad y la importancia de la oración, que nosotros mismos no le quitemos el peso que tiene la oración. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos, etcétera, etcétera. Lo interesante es que Jeremías había profetizado la cautividad del pueblo de Israel. Eso lo va a encontrar en Jeremías capítulo 25, versículo 11 y el versículo 12. Ahí es donde está la profecía a la que Daniel está siendo referida, que él leyó. Lo que estaba leyendo era
el área donde se encuentra esta palabra profética. Y ahí se dice que había dicho que duraría la cautividad 70 años. Jeremías dice, la cautividad va a durar 70 años. Para la época en que Daniel está leyendo, Daniel, que era un experto matemático también, sacó el cálculo y dijo, estamos a punto de cumplirse los 70 años. Y yo no sé si Daniel hubiese sido puertorriqueño como tú y como yo, quizás hubiese dicho, vamos a ver si es verdad que Jeremías profetizó o si Jeremías es un falso profeta y lo que Jeremías dijo, vamos a ver si pasa 70 años y un día o pasa 71 años y la palabra de Jeremías va a caer en... No, eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel, cuando vio la palabra del profeta, 70 años, versículo 3 nuevamente, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, Dios digno de ser temido, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guarda tus mandamientos. Básicamente Daniel empieza a orar, cumple tu palabra, cumple tu promesa. Tú nos prometiste a través de tu siervo Jeremías que en 70 años se termina la cautividad. Estamos a punto de los 70 años. Cumple tu promesa, cumple el que se acabe la cautividad. Mientras Daniel estaba estudiando la Sagrada Escritura, se encontró con esa profecía, se encontró con su cumplimiento e inmediatamente su acción fue, vamos a orar, vamos a orar. Vemos, convertimos las promesas de Dios en motivo de oración. Cada palabra que hay sobre tu vida, cada palabra que Dios te ha hablado, yo te animo, conviértela en un motivo de oración y tú verás las cosas que Dios va a estar haciendo si hacemos eso. Vamos a ver un ejemplo adicional de convirtiendo las promesas en motivo de oración. Y este es Elías. Si te fijas, los tres que he cogido son extraordinarios. Este Elías. Te hablé de David, después de Daniel y ahora de Elías. Este es un tercer ejemplo. En Primera Reyes, capítulo 18, vamos a leer el versículo 1 y después vamos a leer Primera Reyes 18, versículos 42 y 44. Versículo 1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue la palabra que Elías recibió? De donde acá. Y yo voy a hacer llover. Nuevamente, si Elías hubiese sido un puertorriqueño, como tú y como yo, Elías hubiese ido de acá y le dice, acá, aquí estoy. Y mira, a ver, dice, adiós, no está lloviendo, yo no veo nada, nada pasa, pues me equivoqué, Dios no me habló. Pero miremos entonces versículos 42, 43 y 44. Acab subió a comer y a beber. Es interesante cómo comienza este versículo 42 porque me va a hablar acerca de la diferencia entre lo que Acab hace y lo que Elías hace. Acab subió a comer y beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Interesante nuevamente. Elías había recibido una palabra de Dios. La palabra es, ve donde acá y yo voy a hacer que llueva. ¿Qué Elías hizo? Fue donde acá y se puso a orar. No una, no dos, no 3, 7 veces. 7 veces. Si te fijas de la forma en que David oró una vez recibe su promesa. Si miras de la forma en que Daniel oró una vez descubre la promesa.
Y si mira la forma en que Elías oró, una vez recibe una palabra, fueron oraciones insistentes, fueron oraciones persistentes, fueron oraciones que no se limitaron simple y sencillamente a un momento, fueron oraciones de un convertir una promesa en un motivo continuo de oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Hasta que ocurra lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer en nuestras vidas. Tú tienes promesa, yo tengo promesa. Pero nosotros necesitamos coger esas promesas que tenemos de parte del Señor y convertirlas en motivo de oración. Podría ser, simplemente me voy a atrever a decirlo, podría ser que algunas promesas en nuestra vida no se han cumplido porque aún están esperando que yo las convierta en motivo de oración. Y que hasta que yo no las convierta en motivo de oración, la promesa está esperando para ser cumplida por mí. Está esperando para ser cumplida por mis oraciones, para que yo sea persistente, para que yo haga como hizo David, como hizo Daniel, como hizo Elías, donde fui y no simple sencillamente lo dejé. Si es la voluntad de Dios pasará, sino, Señor, yo recibí tu palabra, yo recibí tu promesa y ahora yo tu palabra, tu promesa, la convierto en un motivo de oración. Amén. Vamos a tratar de seguir adelantando un poco sobre este tema. Y cuando hablamos acerca de el orar y enséñanos a orar, una de las cosas no es simplemente cómo aprender a orar, sino también debemos aprender a cómo no orar, o lo que la Biblia llama orar mal. Mira, Santiago capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Sigue diciendo, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí de primera intención está diciendo, mira, lo primero que ocurre, una de las primeras situaciones que puede ocurrir es el hecho de que estamos orando, le estamos pidiendo. Versículo 3. Pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el escritor Santiago está hablando aquí de que hay una manera en que nosotros pedimos y que por causa de esa manera en que pedimos, no vamos a recibir. Y es porque pedimos mal. Vamos a tratar de evaluar y analizar un poquito el versículo para entender lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Podemos identificar dos principios básicos en estos versículos que estamos leyendo. Una de las razones por las que no tenemos lo que deseamos es porque no pedimos. Eso es el versículo 1. No tienen porque no piden. Pero entonces el versículo 3. Existe un momento en que no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal. Así que para no recibir tenemos dos razones. La primera, que no pedimos. La segunda, que pedimos mal. Vamos a seguir evaluando. La palabra griega que se traduce por deleite. Y si te fijas, perdona que vuelva atrás. Pedid, versículo 3. Pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestro deleite. Esa palabra es importante. La palabra griega que se traduce por deleite en ese versículo 3 es la misma que se utiliza en el versículo 1 cuando habla de pasiones. Es la misma palabra, exactamente la misma. Es la palabra edone, y el experto en griego y hebreo, Spiros, nos dice que esa palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, y escucha bien, únicamente para hablar de placer físico.
Nunca se utiliza con otro propósito. Tyler dice, siempre que la palabra hedone se utiliza en la Biblia, es para hablar de placer físico. Así que vemos que cuando dice, pedid y no recibid porque pedid mal, pedid y no recibid porque pedid mal para gastar en vuestros deleites, lo que está diciendo es, pide y no recibe porque piden mal, porque está pidiendo para tus placeres físicos. Entonces, el pedir mal es pedir para satisfacer nuestras pasiones. Y ahí entonces nos dicen que esa es la oración, que es la oración que dice Santiago que no vamos a recibir por ella. Amén. En el próximo versículo, que es el versículo 4, el apóstol Santiago sigue ampliando el tema. Oh almas adúlteras. Se pide y no recibe porque piden mal para gastar en vuestro deleite, en tus placeres humanos, terrenales. Y le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vemos que el pedir mal tiene que ver con desear tener amistad con el mundo. Yo estoy deseando tener amistad con el mundo y yo estoy pidiendo, y lo que yo estoy pidiendo tiene que ver con esto. Por eso que el versículo 4 viene el apóstol Santiago a nuevamente reforzar su enseñanza de por qué estamos pidiendo mal. Es por esta razón que este tipo de oración no será contestada. Pero es la único tipo de oración que la Biblia me dice que no recibe una contestación. Algunas veces no recibimos la contestación que queremos recibir, pero siempre Dios contesta nuestras oraciones. Así que permíteme para tomar algunos minutos para ir redondeando la clase, la enseñanza de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Es un versículo bien interesante. Está el apóstol Pedro hablando acerca de los tiempos finales. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Pedro dice que porque los últimos tiempos se acercan y tú y yo estamos más cerca de esos últimos tiempos que el apóstol Pedro, ¿está bien? Debemos tener autocontrol, sobrio, autocontrol, disciplina y ser sobrio en nuestros pensamientos por causa de las oraciones. Nuestras oraciones necesitan sobriedad. Eso es lo que está diciendo. Después, sobrio y velad en oración. Debemos tener sobriedad. Y debemos entonces, usando esa sobriedad en nuestra mente, esa disciplina de mente, velad en oración. Esto implica un proceso de la oración que requiere esas dos características, la sobriedad y que necesita disciplina en nosotros. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Otro principio que quisiera ir mencionando para como palabras finales, que debemos convertir nuestra preocupación en oración. Convertir nuestras preocupaciones en oración. De esta manera, cada vez que yo convierto una preocupación en oración, yo me abro la posibilidad de que ocurran cambios reales en lo que me preocupa. De lo contrario, si yo no convierto mi preocupación en oración, lo único que logro es aumentar el estado de preocupación. Pero si algo es suficientemente importante, vamos a llamarlo de esa manera, si algo es suficientemente importante como para preocuparte, debería ser suficientemente importante para convertirlo en una oración. Vamos a convertir nuestras preocupaciones en oraciones. Ven delante del Señor. ¿Qué te preocupa? Tráelo delante del Señor. Y díselo así, Señor, estoy preocupado por esto. Te quiero pedir por esta situación. Es algo que me preocupa. Vamos a convertir nuestras preocupaciones en oraciones. Cada vez que yo convierto una preocupación en una oración, yo creo la posibilidad de que ocurran cambios reales en eso que me preocupa. Si no convierto mi preocupación en oración, lo único que puedo hacer es que siga aumentando mi estado de preocupación. Por último, quiero terminar con algo que leí hace muchos años de David Wilkerson. Son 3 cosas básicas que él dice que él usaba para proteger su tiempo de oración y resistir todas las
conspiraciones satánicas. Son 3 principios. Él dice, yo uso esto en mi vida. Era algo que lo practicaba y quisiera simple y sencillamente compartirlo contigo y que no pueda ser juntamente de edificación. David Wilkerson, todos conocemos la clase de persona que era, ¿verdad? Todos conocemos sus historias, la cruz y el puñal, su historia con David Wilkerson, con Nicky Cruz. Primero, él dice, cosas que él buscaba proteger, hacer de la comunión con el Señor un objetivo principal en su vida. Dice, en mi vida, mi comunión con Dios, mi objetivo principal. Todas las demás cosas, objetivos secundarios. Pero mi comunión con Dios se convierte en mi objetivo principal. Si es mi objetivo principal, ¿qué significa? Que todo lo que yo construyo, lo construyo alrededor de eso. Su matrimonio se construye alrededor de eso. Su trabajo se construye alrededor de eso. Sus estudios se construyen alrededor de eso. ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a hacer? Todo se construye alrededor de lo que es su objetivo principal. Perdón. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida, dijo Job. Job era un hombre que también había convertido en su comunión con Dios su objetivo principal. Eso tú lo miras desde el principio de los primeros capítulos de Job y luego de todas las disertaciones que hay en los capítulos intermedios. Entonces, cuando llegamos ya a los últimos 2 capítulos, volvemos nuevamente a resurgir en una forma más fresca, con más revelación, con más encuentro, ese deseo de agradar a Dios y que Dios fuera su objetivo principal. Segundo, dice David Wilkerson, lo segundo que él usa para proteger su tiempo de oración y resistir todas las conspiraciones satánicas, considerar la cita de Dios como más sagrada que cualquier cita con otra persona, sin importar quién sea. Él dice, yo tengo citas con Dios. Sus citas con Dios son su tiempo de oración. El tiempo que dije, yo voy a orar de tal hora a tal hora. Este tiempo yo lo saqué para orar, para leer la Biblia, para estudiar, para estar en comunión con Él, para estar en oración. Dice, ese tiempo es sagrado. Ese tiempo es más importante, con Dios es más importante que cualquier otro tiempo. No puede estar en ese tiempo pendiente a ver qué dice Facebook, a ver si me llaman, déjame Twitter. No. Es un tiempo con Dios. Yo le recomiendo siempre a la gente, si tú no has desarrollado tu hábito de orar, quizás no puedes empezar con 1 hora. Empieza con 10, 15 minutos. Y después lo vas subiendo. Y después lo vas subiendo. Y vas añadiendo. Pero que el tiempo que sacaste sea un tiempo para estar con el Señor. Y yo te aseguro que si tú conviertes cada promesa en un motivo de oración y cada preocupación la conviertes en una oración, vas a necesitar más de 10 minutos. Si cada promesa tú la conviertes en un motivo de oración y cada preocupación la convierte en una oración, muchos de nosotros estamos llenos de promesas y otros puede que estemos llenos de preocupaciones. No importa cuál sea, conviértelas en oración. Que tus promesas sean motivos de oración y tus oraciones sean motivos de oración. Amén. Y lo tercero que dice David Wilkerson, su tercera estrategia que él utilizaba para proteger su tiempo de oración y resistir todas las conspiraciones que pudiesen venir del enemigo para afectar su vida, era rechazar toda interrupción. Es decir, él rechazaba toda interrupción y tomar autoridad espiritual sobre aquellas interrupciones que considera sobrenatural. Él dice, hay algunas veces que estaba de momento, dice, empezaron situaciones que tú me dices, ¿qué pasó? Dice, entender que también Satanás quiere venir a interrumpir. Hay cosas sobrenaturales que vienen a interrumpir y se toma entonces autoridad y se reprende espiritualmente esas interrupciones de las que yo puedo tomar control, ponerlo en mute, apagar notificaciones. De esas yo puedo tomar control. Pues yo tomo el control.
de las que yo no puedo tomar control, toma autoridad espiritual sobre ellas, para que el Señor nos ayude. Amén. Y yo creo que le podemos decir al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este proceso. Y como dice, empezando, Señor, ayúdanos. Enséñanos. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Esa debe ser una petición nuestra. Eso debe ser algo que nosotros estamos pidiéndole a Él continuamente. Enséñanos a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Y Tamar, por ahora estaríamos, podemos entonces seguir con Itamar.